Gracias. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos definido el ingreso, les decía, vamos a ver la base. Entonces, como yo recibo diferentes tipos de ingresos, como asalariado, varios conceptos que vamos a recibir, tendríamos que analizar de todos esos ingresos que yo recibo, cuál va a ser la base que va a utilizar Hacienda para que yo pague impuestos. Ahora, no es que lo vaya a hacer Hacienda, porque acuérdense que las contribuciones tienen la característica de autodeterminación, o sea que yo estoy obligado a autodeterminar mis impuestos. Entonces, yo voy a definir la base, pero ¿cómo la voy a definir? Conociendo obviamente la ley, porque en función a la ley que yo conozca, yo voy a saber qué va a entrar en esa base. Porque yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en este mes recibí 100,000 pesos por concepto del bloque de sueldos y salarios. Entonces, de esos 100,000 pesos, yo tengo que analizar cuánto de esos 100,000 pesos voy a utilizar como base. Si yo utilizara los 100,000 pesos y yo tengo que pagar un 30%, que ahí ya entraríamos a la tasa o la tarifa, si yo tengo que pagar un 30%, yo ya definí esa base. Y si yo digo que son los 100,000, pues esa va a ser mi base. Y si la tasa va a ser del 30% o voy a utilizar una tarifa a través de tablas, pues esa sería mi tasa o tarifa. Pero la base yo la defino en función a lo que la ley me facilita, a lo que la ley me dice. Entonces, la base puede que sean esos 100,000, pero a lo mejor también puede que sean 80,000, puede que sean 70,000, puede que sean 60,000. Entonces, la base va a ser el importe que yo estaría obligado a considerar como límite para efectos de que yo le aplique un impuesto. Entonces, si yo recibo 100,000, pero yo ya definí con mi cálculo que de los 100,000 mi base va a ser de 50,000, entonces mi base va a ser 50,000, esos ingresos que yo estoy definiendo, y a esos 50,000 ahora sí le voy a aplicar el último concepto. Dependiendo del tipo de ingreso, yo le voy a aplicar una tasa del 30%, por ejemplo, o a lo mejor no es una tasa, es una tarifa. Me voy a las tarifas y en las tarifas dice que yo pague un 18%. Entonces, de esta forma nosotros pudiéramos definir entonces que, ya no lo noté, perdón, la base pues sería, déjenme lo voy a poner para que les quede aquí la evidencia. En este caso, la base pues sería el ingreso, pero en particular, ¿eh? No hablemos de un ingreso general, porque estamos hablando de que el ingreso en general es el objeto, pero la base va a ser el ingreso en particular que definiste como base de cálculo. Y esto lo vamos a estar viendo precisamente un poquito más adelante en los ejercicios, ya que vayamos realizando cada uno de ellos. Y bueno, la mayoría digo, si no es que todos los que están ahorita conectados, estamos en el taller del día de ayer. Y esto lo vamos a entender mejor porque pues vamos a verlo desde la perspectiva de sueldos y salarios para ver cómo vamos a considerar esta dicha base. Si quieres, déjame ahorita le avanzamos en la otra tablita, en la otra hoja, Nadia, y ahí lo vas a entender mejor. Pero en sí la base sería eso, ¿no? ¿Sobre qué me van a cobrar un impuesto? Y por último tenemos la tasa o tarifa, que la tasa o tarifa, como les mencionaba, va a depender mucho del tipo de contribución que nosotros estemos haciendo y más que del tipo de contribución, va a depender del tipo de ingreso acumulable o no acumulable. ¿Qué vamos a utilizar en estos? Y según lo que ocupemos, vamos a entender este último concepto como tasa o tarifa. Y ahorita con el ejemplo que veamos, Nadia, si quieres, vamos a ver si podemos resolver tu duda. Entonces, vamos a ubicarnos en esta generalidad que tenemos aquí. Y aquí sí me gustaría empezar a escuchar por parte de ustedes sus comentarios para ver cómo podemos nosotros aplicar esta tablita o esta gráfica que tenemos aquí desde la perspectiva de la sección de sueldos y salarios. Y vamos a enfocarla en ello porque les digo, es el que más se presta. Y déjenme anoto aquí. Y vamos a tomar el ejemplo de sueldos y salarios. Entonces, si hablamos de sueldos y salarios, todos nosotros, o al menos la mayoría, ya trabajamos, hemos trabajado, vamos a trabajar en su momento, o a lo mejor en este momento estamos trabajando, o algunos no trabajamos,
pero en algún momento dado de nuestra vida ya recibimos un ingreso, o a lo mejor todavía no trabajamos, vamos a trabajar más adelante y voy a recibir un ingreso. Entonces, ese ingreso que yo voy a recibir, o sea, absolutamente todo lo que yo reciba, lo voy a considerar como ingreso. Y si lo vemos desde la perspectiva de sueldos y salarios, pues entonces yo voy a insertar aquí una tablita en la cual vamos a poner diferentes tipos de ingresos que recibimos. Y uno de ellos, pues es obviamente mi salario. Yo recibo mi aguinaldo, yo recibo alimentación, porque a lo mejor me dan alimentación en el comedor, yo recibo vales de despensa, yo recibo bono, yo recibo comisión, yo recibo un premio de puntualidad, yo recibo un premio de asistencia. A mí me dan herramientas de trabajo, Yo recibo, ¿qué más recibimos, Janet? Germán, ¿qué más recibimos en nuestra nómina? ¿Qué más se nos ocurre? Podría ser comisiones. Ya la tenemos aquí. Ahí entra la caja de ahorro, ¿no? Más bien sería el fondo de ahorro. No la caja no, porque la caja de ahorro es una aportación que damos como trabajador, pero el fondo de ahorro sí entraría. ¿Qué más podemos tener? ¿No? ¿A nadie le suena más? ¿Algún otro concepto? En mi caso, profe, nos dan ayuda para transporte. Horas extras, ayuda para transporte. ¿Qué más? Tenemos otra partita que se llama actualización, asignación y actualización. Asignación. Y actualización. Ok. Ayer precisamente veíamos estos conceptos en sueldos y salarios y les decía de que la ley es muy cerrada en el sentido de que te dice, todo lo que recibas es ingreso. Entonces, no te da una definición. Algunos sí te los menciona. Te menciona el aguinaldo, te menciona el salario, te menciona las primas, que no las puse aquí también, pero te dice, y todo lo demás, o sea, absolutamente todo lo que tú recibas, todo lo vamos a considerar prima dominical, prima vacacional. Entonces, todo, absolutamente todo lo que tú estés recibiendo lo vamos a considerar como ingreso. Estamos en el primer bloque, o sea, en este primer cuadrito ahorita, en definir los ingresos. Y entonces vamos a entender como todo esto, todos estos conceptos que vemos aquí, los vamos a definir como ingresos. Y al ser ingresos, pues obviamente estamos cumpliendo con la primer generalidad de los impuestos. Ya definimos todos los ingresos. Ahora, vamos a separar de estos ingresos que vienen aquí, cuáles se consideran objeto. Y objeto veíamos, y de acuerdo al ejemplo que poníamos anteriormente, es lo que Hacienda le está echando el ojo o lo que está diciendo, ese me va a servir. Si tú recibiste ese ingreso, para mí es un objeto. Si tú recibiste este otro tipo de ingreso, no es un objeto. Y lo vamos a entender mejor ahorita que yo me vaya a la ley del impuesto sobre la renta. Adelante, la previsión social. Ah, correcto, también la previsión social que no la anotamos, también entra aquí. Déjenme la pongo. Ahí está. La previsión social también va a entrar y estamos ubicando ya todo lo que son nuestros ingresos. Entonces, yo les decía, si me voy aquí a la ley del impuesto sobre la renta y particularmente vámonos al artículo 94. Y fíjate, lo que me dice la ley, se consideran ingresos. ¿Sí? ¿Ya vieron lo que dice aquí? Se consideran ingresos.
y me da un listado, y me da un listado aquí de lo que voy a considerar como ingreso. Y al considerarlo ingreso, pues obviamente nos estamos ubicando en este bloque. Aquí, todo esto lo consideramos ingreso. Entonces me regreso y me dice, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios. Recuerden que ayer veíamos, y perdón que me atreva a hacer referencia ayer porque todos estábamos, entonces creo que todos me están entendiendo, salvo por ahí creo que Irma creo que no nos acompañó ayer. Tenemos los salarios y dice, y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. O sea, todo lo que te den que tenga que ver con una relación laboral, llámese premio de puntualidad, llámese premio de asistencia, llámese bono, llámese comisión, todos los conceptos que vimos los vamos a considerar ingresos. Y luego me dice, incluye también, mira, este no lo pusimos, incluye la PTU, incluye prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Entonces, todos estos conceptos, en el artículo 94 me dice que se consideran ingresos. ¿Sí? Entonces, ya estamos nosotros aquí considerando en esta línea que pusimos, pues estamos considerando todos estos ingresos que me van a servir como parte de mi generalidad. Luego, si yo me voy al último párrafo de este mismo artículo, en este mismo artículo 94, me voy al último párrafo. Bueno, al penúltimo más bien, ¿Qué me dice aquí? No se consideran ingresos. O sea, aquí es lo opuesto a lo que tenía yo aquí arriba. Porque aquí en el artículo 94, al empezar me dice, se considera ingreso. Y aquí me dice lo opuesto. No se considera ingreso. Llámese, ya sea en bienes, llámese en servicios de comedor, llámese bien, llámese servicio de comedor, llámese comida, proporcionados a los trabajadores, ni el uso del bien ni el uso de bienes los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. O sea, ¿qué quiere decir? Dice, no se considerarán ingresos. Y entonces, a lo que me lleva este artículo, y así como estamos viendo ese, así lo vamos a encontrar en todos, en todos los diferentes regímenes que vamos a ver. Estamos hablando ahorita de sueldos y salarios. Entonces, yo aquí había puesto todos estos, todo este listado. Entonces, cuando yo leo el artículo 94, me está definiendo cuáles se van a considerar objeto. Entonces, todos estos mismos yo los voy a pasar para acá, porque me dice que para efectos de la ley, todos estos van a considerarse ingresos, todos. Pero me hace una excepción hacia abajo, ¿se acuerdan? La última excepción dice que quite yo de aquí herramientas. No sé si puse comida, aquí está alimentos. Ahí está. Creo que nada más esos son los que venían. Entonces, todos estos que teníamos aquí van a ser objeto. O sea, Hacienda los va a cuidar para efectos de que entienda que todos estos pudiéramos pagar un impuesto sobre la renta. Y me dice, pero no me consideres, por favor, no me consideres la alimentación, no me consideres las herramientas, y había un tercero, ¿se acuerdan cuál era? No me consideres no me consideres, me voy hacia abajo, servicio de comedor, comida, bueno, ya pusimos alimentación, pero el servicio de comedor tampoco aplica
estos tres, si el trabajador recibe alimentación, recibe servicio de comedor o recibe herramientas para el desempeño de su trabajo, de acuerdo a la generalidad de los impuestos, no estarías obligado a pagar un impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, a lo que llegamos con esto es de que si a mí me pagan un salario, y vamos a poner un ejemplo, que me pagan un salario aquí de 5,000 pesos, por este salario de 5,000 pesos que yo estoy recibiendo, estoy obligado a pagar un impuesto sobre la renta. Pero si a mí me dan un servicio de comedor que tiene un costo de 500 pesos, por estos 500 pesos, yo no voy a pagar impuestos sobre la renta. Estamos hablando aquí del trabajador, ¿eh? No estamos hablando de la empresa. Estamos hablando de que el trabajador recibe todos estos ingresos, pero de estos ingresos de arriba son los que Hacienda les pone la mira y les dice, de estos ingresos de aquí arriba, de estos ingresos te voy a estar cuidando porque de aquí te voy a cobrar impuestos, de estos. Pero de los de aquí abajo, aunque tú los pagues, o sea, no me interesa que los pagues. No me interesa que le des alimentación al trabajador, no me interesa que le des servicio de comedor, no me interesa si le das herramientas. Si el trabajador recibe lo que reciba aquí, no es objeto. O sea, Hacienda no le interesa. Entonces aquí nosotros ya pudiéramos empezar a tener una estrategia en nuestra empresa si yo quiero implementar que mis trabajadores tengan ciertos beneficios. Entonces, ¿qué va a pasar si yo implemento que mis trabajadores tengan beneficios? Yo desde aquí yo ya puedo definir y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner una empresa nueva o vamos a asesorar a una empresa y yo le voy a recomendar al patrón o yo me voy a recomendar a mí mismo manejar el servicio de comedor. Porque ese servicio de comedor para el trabajador no va a estar obligado a pagar un impuesto sobre la renta. Ojo, estamos hablando del trabajador. No estaría obligado a pagar un impuesto sobre la renta. Y entonces, a mí me conviene tener a mis trabajadores contentos. ¿Por qué? Porque les estoy pagando un salario, les estoy pagando un bono, les estoy pagando una comisión, les estoy dando un servicio de alimentación, un servicio de comedor. Y por eso que yo le estoy dando, no está pagando un impuesto como tal. Entonces, aquí, hasta aquí, no sé si queda claro la diferencia entre lo que vamos a considerar como objeto y lo que no consideramos como, o lo que más bien lo que consideramos como no objeto. Profesor, tengo una pregunta. Adelante, si en este caso, bueno, en un supuesto, el salario fuera el mínimo, ¿es objeto o no es objeto? Sí es objeto, pero estaría exento. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque ahí nos va a llevar al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque el salario está exento cuando es el salario mínimo. Pero al final de cuentas, aunque sea salario mínimo, aparece como objeto. O sea, Hacienda te está cuidando y dice, sí recibiste un salario, es mínimo, pero entonces sí es objeto. Nada más que ya lo pasamos a la siguiente clasificación y aquí lo vamos a dejar y lo voy a poner de una vez como salario mínimo. Porque este salario mínimo que reciba el trabajador va a estar exento. ¿Qué quiere decir? Que no estaría obligado a pagar un impuesto sobre la renta en el caso de los exentos. Pero sí es objeto, Germán. Ok, sí, gracias.